Jóvenes aprendices, los saluda el emperador cinéfilo. Año 2000. Warner Brothers se encontraba en una zona gris en relación a cómo reiniciar la saga del Hombre Murciélago en el cine. Abundaron los proyectos. Trataron de armar un guión para llevar a la pantalla el cómic Batman Año 1, alguna historia que incorporara al espantapájaros como villano, incluso se pensó en The Dark Knight Returns, otro cómic de Frank Miller. Ninguno de los proyectos realmente convencía a Warner. Esta vez querían ir con cuidado. Necesitaban que la saga que planteara al Hombre Murciélago en el cine otra vez fuera épica. No había cabida para márgenes ni errores. En ese sentido, por fin ven la luz al final del túnel. Y la luz se llamaba Christopher Nolan. Director relativamente joven, tenía en esos años, comienzo de los 2000, recién 2 películas a su haber: Following, de corte más independiente, y Memento, la película que lo pone bajo el radar de la industria. Es que Warner se convenció del estilo propio, autónomo y a la vez pulcro que planteaba el cineasta. Y le gustaba que el cineasta trabajara sus propios guiones, sus propias historias. Eso le daba cierta independencia artística. Luego de algunas conversaciones y negociaciones, Christopher Nolan acepta apostar por este proyecto. Y él tenía las siguientes premisas. En primer lugar, Nolan decía que hasta el momento las películas de Batman no habían sido más que un ensayo de estilo. Él quería plantear una historia definitiva del Hombre Murciélago en el cine. Por otra parte, consideraba que la historia más importante era el origen, cómo Bruce Wayne se llega a convertir en Batman. Él quería relatar esa historia que hasta el momento no se había contado. Y por último lugar, quería imprimir 2 sellos al guión. Uno, quería centrarlo en la figura de Bruce Wayne, volverlo humano, darle emociones para que la gente empatizara con él. En segundo lugar, quería plantear una historia de corte realista, mostrar una ciudad gótica creíble para la gente. Se pone a trabajar en el proyecto y trae al guionista David S. Goyer, gran guionista de Hollywood, conocido por películas como Blade y Dark City. Juntos arman la historia, comienza la etapa de preproducción, rápidamente producción, postproducción y llegamos al año 2005, en que se estrena Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan, escrito el guión por él en colaboración con David S. Goyer, y el elenco se encuentra encabezado por Christian Bale como Bruce Wayne Batman, Michael Caine como el mayordomo Alfred, Gary Oldman como Jim Gordon, Liam Neeson como Ra's al Ghul y un connotado elenco de otros actores más que van integrando la trama, como Cillian Murphy, que interpreta al espantapájaros. La historia efectivamente terminó siendo una historia de origen, relatada en la forma particular que tiene Christopher Nolan, una historia no lineal que va combinando varias líneas temporales que se unen al final con varios giros y con un cierre que final termina explicando prácticamente todo, dejando abiertas algunas vetas para siguientes desarrollos. La película fue un éxito, tuvo una gran recepción, una gran acogida, sobre todo porque efectivamente se logra plasmar ese corte más realista, más humano de Bruce Wayne. Vemos una ciudad gótica corrompida, llena de crimen, pero ese crimen creíble, donde la justicia y el poder, la corrupción, están en constante conflicto, tanto que Ciudad Gótica clamaba a alguien como Batman. El desarrollo de los personajes es magistral y llama también la atención que haya tomado elementos
de alguno de esos guiones desechados. Por ejemplo, Batman Año 1 no es una interpretación totalmente del cómic, pero sí toma elementos como la relación entre Bruce Wayne y James Gordon, o Batman y James Gordon, ambos como elementos que tratan de luchar contra la corrupción de la ciudad. Finalmente, la película logra dar un gran reinicio a la saga. Cifras positivas en lo económico, una gran acogida por parte de los fans, por parte de los seguidores del Hombre Murciélago. Por supuesto que Warner comenzó a planear la secuela. Christopher Nolan no es muy amigo de las continuaciones, sin embargo le atraía mucho seguir desarrollando el concepto del Hombre Murciélago, por lo tanto acepta hacer una secuela. Con David S. Goyer y con su hermano también guionista Jonathan Nolan comienzan a idear una historia que llevara al Hombre Murciélago al paso siguiente y planearon dos películas, una segunda entrega que iba a ser la continuación de Batman Begins, en la que se iba a traer al enemigo natural de Batman, pero con el concepto de la escalada. La policía tiene armas, los criminales se consiguen armas automáticas. La policía se consigue chalecos antibala, los criminales balas que perforen esos chalecos. Aparece Batman, por lo tanto, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué atraerá la aparición del Hombre Murciélago en Ciudad Gótica? Y por supuesto que se piensa en el Joker. Con ese concepto comienzan a levantar el guión. Y también tenían pensado un concepto para una tercera película, que incorporaría como villano a Dos Caras. Se iba a plantear a Harvey Dent para luego transformarlo en el villano de Batman. Comenzaron a condensar tanto estas ideas que finalmente lograron acomodarlas ambas en una sola película. Y así, el año 2008, ve la luz la película Batman The Dark Knight. Película dirigida por Christopher Nolan, coescrita por él, por David S. Goyer y por el hermano de Christopher, Jonathan Nolan. Elenco encabezado nuevamente por Christian Bale como Batman Bruce Wayne. Nuevamente tenemos a Michael Caine como Alfred, a Gary Oldman como James Gordon, y se incorpora Aaron Eckhart como Harvey Dent Dos Caras y Heath Ledger como The Joker. Esta película tenía grandes expectativas por dos elementos. Primer elemento, siempre genera expectativas traer al Guasón a la pantalla grande. Después de la interpretación magistral de Jack Nicholson, por supuesto que había mucha expectativa por lo que iba a hacer Christopher Nolan con este villano. La figura de Heath Ledger fue muy controvertida. Sin embargo, en una campaña promocional previa a la película, lograron llamar bastante la atención, planteando un villano más siniestro, más oscuro, más psicópata. Eso llamó bastante la atención de los fans. Por otro lado, lamentablemente, Heath Ledger muere poco tiempo antes del estreno de la película por una sobredosis, y se dice que era producto de la impresión que le produjo hacer al personaje. Por supuesto que eso también atrajo mucho la atención y generó una gran expectativa. Por lo tanto, la película triunfa en taquilla. Se posiciona como una gran película y tiene elementos que son destacables. Este concepto de tener al Hombre Murciélago por una parte y a la figura totalmente opuesta está desarrollado de una manera magistral, como dos extremos de una balanza que se necesitan el uno al otro. Batman Bruce Wayne, exitoso, justiciero, con un sentido de la justicia elevadísimo, pulcro, limpio, sofisticado. Por otro lado, tenemos al Joker. No sabemos quién es, tiene aspecto desasiado, no tiene huellas digitales, no tiene ningún motivo aparente más que producir el caos. Estas dos ideas chocan constantemente en la película, produciendo un torbellino explosivo, relatado de una manera magistral. Y lo más magistral, a juicio de este emperador, es cómo, producto de esta lucha sin fin, surge el verdadero producto de la película, el verdadero enemigo, el Caballero Blanco, Harvey Dent, que iba a traer la justicia a Ciudad Gótica sin los elementos dudosos de Batman, cae por un precipicio, atrapado por la locura y por el caos desatado, tanto por el Joker como por Batman. Por lo tanto, parece ser
que Ciudad Gótica es un laberinto sin salida. Y la única salida que tiene la ciudad es su caballero negro, su caballero oscuro, Batman. Estos elementos son magistrales, junto con tratar también de una manera muy adecuada el caos, la anarquía versus la justicia, el orden establecido. Es una obra realmente infartante. Muchos dicen que se aleja bastante de los cómics, aunque tanto David S. Goyer como Jonathan Nolan hicieron un gran trabajo investigativo para traer cómics como The Dark Knight Returns, La broma asesina, y hay varios elementos. Pero la verdad es que la película es bastante autónoma e independiente. Puede funcionar con independencia a lo planteado en el cómic, con un mundo aparte. Y eso quizás la hace tan atrayente. Nos enfrentamos a la posibilidad de una secuela. Nolan estaba muy reacio. Él decía, dime el número exacto de películas que en su tercera parte son exitosas y vas a tener una lista de no más de 5 películas. Sin embargo, el guión que empezó a trabajar David S. Goyer con Jonathan Nolan le atrajo bastante. David S. Goyer abandona el proyecto para dedicarse de lleno a la reinterpretación de Superman, The Man of Steel, y deja el guión a manos de Jonathan Nolan y de Christopher Nolan. Y Christopher Nolan comienza a investigar y se da cuenta que a Batman le falta un villano de esos villanos musculosos de la época de los años 40, años 50, que tenían estas moles, estos monstruos, pero con cerebro, que pusieran una encrucijada tanto física como mental al hombre murciélago. Investigando da con el cómic Nightfall, donde el enemigo es Bane. Y esa figura le llama poderosamente la atención a Christopher Nolan, sobre todo porque podría seguir relatando estos elementos de realismo y de humanismo de Bruce Wayne que tanto le interesaba desarrollar. Otra premisa para esta película, que iba a ser la tercera de esta continuidad, era que Christopher Nolan encarecidamente dijo que iba a ser la última. Y puso a Warner en un callejón sin salida porque les dijo, mi guión va a ser un guión de cierre, no voy a dejar posibilidad para que esta historia continúe. Y el argumento era que para él los héroes en el cine tienen ciclos, no como en los cómics, que se pueden replantear eternamente, hasta el día de hoy. Batman en el cine tenía un ciclo, su Batman en el cine tenía un ciclo, y el final era este, la tercera película de su trilogía. Llegamos al año 2012 y se estrena Batman The Dark Knight Rises. Nuevamente tenemos en el elenco a Christian Bale, a Michael Caine, a Gary Oldman en los papeles que ya habían interpretado, e incorporamos a Anne Hathaway como Gatúbela y a Tom Hardy como Bane. Esta película efectivamente se plantea como un cierre definitivo para el hombre murciélago. Sigue desarrollando los conceptos de justicia, anarquía, caos, pero trayendo a colación otros elementos. Toma mucho del Regreso del Caballero Oscuro, cómic de Frank Miller, desde el punto de vista de que Batman se había retirado y tiene que regresar para enfrentar una amenaza final. Vemos a un Batman experimentado, a un Batman viejo, derrotado, cansado, que tiene que resurgir. Y a ese Batman se enfrenta a este monstruo Bane que lo termina quebrando. Por lo tanto, se nos relata este camino de regreso, de reinvención, de redención, para un sacrificio final que deja a la audiencia sin palabras. Esta película, si bien es cierto, se aleja bastante de los conceptos originales de Nightfall que la inspiraron, es un verdadero acierto. Nuevamente tenemos un universo de Batman paralelo. Podríamos decir que es el universo propio de Christopher Nolan, trabajado en estas 3 películas de forma magistral. Los seguidores de los cómics siguen sin quizás ver al Bruce Wayne del cómic o al Batman del cómic tan fielmente reflejado en estas películas. Nos faltó la parte detectivesca, nos faltaron más traumas del hombre murciélago, nos faltaron su parte más agresiva, más sin compasión. Estas ideas quedaron en el aire. Christopher Nolan las tomó, cerró su trilogía, pero estas ideas seguían siendo atrayentes para, una vez más, volver a reiniciar a Batman en la pantalla grande. Hasta acá llegamos con esta parte, y el próximo miércoles vamos a hablar en la parte final de estos videos del Batman interpretado por Ben Affleck en el contexto de las películas dirigidas por Zack Snyder, el Snyderverse, lo que intentó ser el universo cinematográfico de DC Comics.
y algunos pequeños comentarios de la situación actual de las películas de Batman en el cine. Si les gusta el cine, si les gusta el Emperador Cinéfilo, no olviden dar like, suscribirse, comentar, compartir, seguir al Emperador Cinéfilo en sus redes sociales, @Emperador Cinéfilo en Facebook, @Emperador_Cinéfilo en Instagram. Sigan al Emperador Cinéfilo y con el tiempo lo llamarán Maestro. Estemos conectados, quédense en casa.